Buenas noches, bienvenidos a La Esencia en Mega TV. Y siempre nos gusta charlar con compatriotas profesionales que por alguna razón salen del país, van a conocer otras culturas, otras ciudades, otros países, otros continentes. Algunos se quedan, otros vuelven, algunos van y vienen y están así como entre dos mundos. Hace poco tuvimos aquí en el canal la presencia de un ciudadano paraguayo radicado en Francia que vino para votar. Sintió ese impulso ciudadano de venir y aportar con su voto también él en ese escenario electoral cuyas consecuencias todavía seguimos viviendo hoy en día, ¿no? Con dudas, con situaciones que por ahí no era lo que se esperaba, pero hago referencia nomás a que el ciudadano paraguayo o la ciudadana paraguaya que decide salir del país debe ser una decisión bastante difícil. Dejar este país con sus luces, sus sombras, sus costumbres, sus cosas tan particulares e ir a recorrer el mundo, en algunos casos para seguir con la profesión, en otros casos para ver qué es lo que puede suceder y otros simplemente por una cuestión de aventura. Pero nos gustaría conocer un poquito a alguien que pertenece a los medios de comunicación, que ha estado como periodista, como comunicadora y como productora periodística en diferentes medios y que también embarcó, por decirlo así, hacia el exterior, suele estar por allá, suele venir por acá, es decir, tiene ambas visiones de la historia, ¿no? Cómo somos acá adentro y cómo nos ven al otro lado del charco, como dicen algunos con respecto al océano. Sandra López, buenas noches, bienvenida a La Esencia, ¿cómo estás? Hola, don Juan, buenas noches. Un gusto de estar en tu programa, compartir con la gente. Saludo a todos también. Sandra, vamos por el principio. Sos comunicadora, sos periodista, sos productora periodística, estuviste en varios medios. A ver, contanos un poquito para empezar por ahí. Y bueno, mis comienzos hace como 25 años más o menos o más. Creo que fue en el 94, algo así. Y comencé como productora. Era un canal en el Canal 2 que estaba comenzando junto con Telefuturo, ¿verdad? Ujú. Y me propusieron producir un programa un programa sobre economía. Ajá, No sabía nada. Recuerdo que Carlos Ocampo se llamaba el técnico y Pablo Herken ajá. y Lorena también. Y nada, así comencé en el mundo de la producción en televisión. Nunca salí ante cámaras. Esta es mi segunda entrevista en TV, te cuento. Claro, porque Y estoy un poco nerviosilla. no, es natural. Nosotros los que tenemos cierta, bueno, yo comencé hace poco nomás en televisión también y no sabes lo que cuesta enfrentar una cámara después de tantos años de radio, porque da la impresión de que los periodistas o conductores, comunicadores, como que no tenemos problemas para enfrentar un público. Sin embargo, eso es muy natural. Es decir, el pánico escénico es una situación por la que muchos atravesamos, aunque aparentemente enfrentemos con sobriedad una cámara, pero por dentro estamos luchando con una situación bastante compleja. Es así, ¿no? Sí, exactamente. Y nada, yo súper corajuda para ir detrás de una cámara, Ajá. detrás del camarógrafo, pero no para estar enfrente. Claro, claro. Y no sé, justamente estaba pensando en que quizá fue por algún bullying que sufrí Ajá, cuando estaba en el colegio, porque cuando me mudé recién a la capital tenía 12 años y hablaba solo guaraní, ajá. apenas hablaba el español. Y imagínate el cambio. Se burlaban de mí porque como vivía cerca de Villarrica tenía ese tonito de los guaireños, Tan que característico. por ejemplo, sí, como hablábamos con un tonito, eso, ¿para qué hijo es este? Sí, ¿De sí, sí, dónde sí. hijo te vas? Sí. Algo así. Y algo que la gente no conoce también y no tiene por qué saber, son cuestiones internas, es que detrás de cámaras o detrás de micrófonos, en el caso de la radio, hay todo un mundo donde también está habitado ese mundo por periodistas, por los productores, porque lo que sale al aire es un producto previamente diseñado por la producción. Está el conductor, el periodista, ahí el que se le conoce, se lo ve, se lo escucha, pero ese conductor y ese periodista necesita de todo un apoyo de un equipo periodístico que va diseñando, va elaborando el producto, que es lo que finalmente sale. Yo siempre tuve el sueño acá de hacer, no me salió nomás todavía, de entrevistar a los productores y a las productoras. Y me dicen, no sabes lo que tenemos para contar. Es todo un universo, Exacto. ¿no? Es todo un universo, Sí, la producción periodística detrás de cámaras.
Sí, es, bueno, en el caso, por ejemplo, de que me tocó hacer investigación, Ujú. el primero era El Informante en Canal 2 también, allá Sí. por el año 2001 más o menos. Ujú. Comencé después en Canal 13 con El Ojo y la verdad es que para llegar con un programa fresco, nuevo, que sea impactante, se pasan muchísimas cosas. Pasé muchísimas cosas. Ujú. Pero nada, era tener un poco de constancia y de colaborar entre todos para poder llegar, porque teníamos un programa cada martes y Ujú. teníamos que presentar sí o sí algo nuevo. Y a veces salía redondita la historia y otras veces teníamos que batallar, inclusive a última hora cambiar por otro tema porque no habíamos confirmado o no habíamos completado y así. Pero te puedo asegurar que hacer entrevistas a productores, uff, lo que te van a contar. Inclusive también eso que me estabas diciendo, que mucha gente tuvo que aprender ante cámaras y fuera de cámaras para Ajá. estar enfrente de las cámaras después, ¿verdad? Recuerdo que Mariano Nin, por ejemplo, es un Ujú. productor, es una excelente persona, está en Canal 13. Yo Ujú. aprendí muchísimo de él cuando también en la segunda oportunidad me dieron un lugarcito en el 13 para producir TV al aire. Y que Ajá. fue más o menos en el año 98, 99, más o menos. Claro, Y así era es toda una un novedad, mundo Sandra, y sí, porque siempre también, sí te escucho adelante. perdón, No, te decía, era toda una novedad no, porque la televisión, recuerdo que pasó mucho tiempo para que alcance un espacio mañanero. La mañana era de las radios, era escuchar radio, pero después algunos programas como ese que mencionaste se animó a producir periodísticamente un producto televisivo y que capte la atención de la gente que por lo general está con mucho movimiento a la mañana. Creo que TV al aire fue uno de los pioneros en ese sentido. sí, muchísimo tiempo estuvo al aire, tuvo mucho éxito, se Ajá. iba a los barrios, llevaba servicios públicos y así. Pero fue otra etapa de mi vida. Pero creo que la mayor aventura Ujú. fue unirme al programa de investigación en Ajá. Canal 2 con Interesante. Augusto Barreto Augusto y Barreto, Luis sí. Vareiro. Claro, claro, recuerdo, programas como El Informante y El Ojo fueron muy importantes y muy delicados también porque tocaban temas bastante... El periodismo de investigación es una rama muy delicada del periodismo, ya lo decías vos, a veces hasta hay riesgos, uno tenía que adentrarse no solamente en documentos, sino también en personas, ¿no? Que a veces tenían cierto recelo para dar cierta información, exigían el anonimato, después tener que corroborar las fuentes. Era un trabajo realmente, me imagino, bastante arduo. El periodismo de investigación es una de las ramas más delicadas del periodismo, Sandra. Sí, es muy arriesgado porque uno pierde amigos, Ah. eh, pierde también la libertad de irse a muchos lugares porque ah, uno no sabía con quién podía encontrarse en una fiesta, por ejemplo. A mí me tocó encontrarme cara a cara con personas que había investigado, que eran empresarias Ujú. y nada, muy difícil, ¿verdad? Acusarle a una persona de que está cometiendo un delito o por lo menos un acto de corrupción, ¿verdad? Y para eso hay que tener todas las pruebas, ¿verdad? Ajá, Es, ajá. es- Era muy difícil esa parte. A ver, pasaste por situaciones complicadas que no pido que me des nombres ni muchos detalles, pero digamos, ¿qué tipo de situaciones? A tal punto de que recibías amenazas, por ejemplo, o se acercaban, qué sé yo, en un restaurante cuando estabas cenando con la familia, se llegaron a acercar y decir, mira, pará esa investigación que puede que no te vaya tan bien. ¿Hasta eso se llegó? Sí, pero no decirme directamente parar la investigación, sino era después. Ajá, Recuerdo que una vez eh, me fui a un restaurante con una amiga, Marlene Aponte se llama, sí, y sí. justamente una de las personas a la que había acusado
de recibir dinero para acelerar, para traficar influencia, conseguir pasaporte más rápido, para llevarle a la gente, por ejemplo, de forma ilegal a Estados Unidos. Y estaba ahí la señora y se levantó y me dijo, ¿qué tal, Sandra López? ¿Cómo estás? Me imagino que bien. Me sentí muy mal. Y luego en una fiesta de cumpleaños de la amiga de una amiga, porque yo casi no tenía amistades, ¿verdad? Ujú. Había cortado todo lazo de todo tipo, justamente porque trabajaba 14 horas diarias y no tenía tiempo de más. Perdón, acá pasó algo, perdón. Pensé que ya alguien que Se estaba siendo cayó. investigado se fue y bajó la cámara. Por favor. Se cansó el teléfono, parece que está diciendo cosas indebidas o algo, pero no, no, fueron cosas que pasaron, ¿verdad? Lo que sí es que me vi obligada a salir de la fiesta de cumpleaños, le dije a mi amiga, no podía aguantar más verle a una persona ahí, me Ajá. estaba mirando también y yo creo que de alguna manera me reconoció, ¿verdad? Y, y nada, me tuve que ir. Y en muchas ocasiones llamaban a los jefes para pedir que termináramos o que cortáramos alguna relación. Nicanor Duarte Fruto fue uno de ellos, por ejemplo. Ujú. Estaban publicando algo sobre la provisión de útiles escolares en el Ministerio de Educación. Blanca Ovelar era la ministra No me y digas. los parientes de la esposa de Nicanor eran los proveedores. Ajá. Encontramos con una colega, Natalia Porta, que los lápices no escribían, los borradores no borraban, los potes de plástico, de plasticola, no tenían el contenido que decía que debía tener, ¿verdad? Y él le llamó en esa época a todos sus colegas, amigos que estaban ahí en la redacción, le llamó al director que estaba en Miami y le dijo que por favor, que sí se parara la investigación porque estaba embarazada su esposa y por ahí podía perder el bebé y todo eso. Mira, ese Pero no tipo se de cortó. Lo que argumentaciones. nos dijo el director fue, continúe con la investigación, pero eviten nombrarle a la esposa entonces. Y entonces, a partir de ahí Ujú. dijimos, pariente político del presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Mira, pero eso fue, digamos, una de las cosas que más quedó en tu memoria, pero ¿qué fue lo más grave? Algo que dijiste, bueno, hasta aquí yo tengo que hacer otra cosa porque realmente esto es peligroso. ¿Llegaste a pensar eso o no llegó a tanto? Una amenaza así que vos consideraste que era de lo más serio, digamos. No hace falta que me des nombres ni nada, como prefieras Sí, hacerlo. sí, sí, en algún momento y cuando recibí mensajes en el celular, en el correo electrónico, llamadas, me sentí colapsada. Ah, casi cuando eso casi abandoné, hablé con mi jefe, lloré a mares, les mostré los mensajes Ujú. y ellos me dijeron, publica y anda a hacer la denuncia en la comisaría. Y así hice. Y a Ujú. partir de ahí terminaron las amenazas porque quizás las personas que estaban haciendo también se sintieron inseguras y creyeron de que no iban a poder, entonces terminó aquello. Y después de Ujú. eso bajé un poco más, porque ya se había cambiado el gobierno de Fernando Lugo, entró ahí, el director estaba como que se iba a abrir la caja de Pandora en todas las instituciones públicas y íbamos a saber lo que los colorados hicieron en tantos años de gobierno, que al Ujú. final no pasó, ¿verdad? ¿Y por qué pensás que no Ni una pasó? denuncia. ¿Por qué pensás que no sucedió? ¿Se acomodaron todos? ¿No era el momento? ¿Por qué no sucedió? Y yo creo que Fernando Lugo no tuvo todas las personas de confianza para ubicar en los lugares estratégicos y los que tuvo le fallaron también. Ujú. Y seguramente esa corrupción tan arraigada en nuestras instituciones públicas también le hicieron claudicar a su gente. Ujú. Eh, a mí me tocó cubrir telecomunicaciones Conatel y te puedo decir que en la parte de Conatel sí le colocó a una persona honesta, que era Jorge Seal, y que Sí, hizo recuerdo. muchísimas cosas. Sí, 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 sí. muchísimas, pero solo uno. Sí, sí, yo lo Y recuerdo. como se dice, una golondrina no hace primavera, Claro, ¿verdad? claro, no. Yo lo recuerdo con mucho cariño a Jorge Seal porque fue mi maestro en la facultad.
y una persona realmente íntegra, ya no está con nosotros, ya falleció muy tempraneramente, pero evidentemente que Sí. era un elemento demasiado importante dentro del gobierno y como decís vos, uno solo es muy difícil que pueda derrumbar todo un muro de corrupción que viene hace tanto tiempo. ¿Pensás que la situación sigue igual, mejor o peor que aquellos años en que vos hacías periodismo de investigación hasta hoy? Digamos que damos vueltas en un mismo círculo vicioso y no salimos, Sandra, o pensás que hoy hay esperanza de que cambie más. Yo no tengo más esperanzas. Ujú. Me parece que todas las instituciones están copadas por, por tentáculos, inclusive de la mafia, Ujú. y creo que vamos a ir cada vez peor. Te juro que yo perdí las esperanzas. Ya. Le tengo fe a ciertas personas, a algunas personas que están ahora en política, que son personas jóvenes. Les tengo fe a esas personas de que en algún momento cambien. Pero si no tienen, por ejemplo, 30 o 40 personas que tengan la misma honestidad, no van a conseguir tampoco. ¿Qué pe- Siempre hay alguien Ujú. que está corrompiendo ahí. Y bueno, como se dice que el tango se baila de a dos, bueno, los empresarios por el otro lado y por el otro lado los funcionarios públicos, y así vamos a seguir. ¿Qué pensás de estas elecciones que acabamos de tener? Los resultados, lo que se vino después, las protestas, el fenómeno Payo. ¿Cómo analizarías lo que está pasando? Y la verdad que yo como desde mi punto de vista de periodista, ¿verdad? Pero no soy experta en política ni nada de eso, ¿verdad? Pero Ujú. creo que la gente descontenta es la que se fue con Payo, esa gente que tiene de repente eh, una, una estructura de esa línea vertical, como se Ajá, dice, ¿verdad? sí. De dictadura y que cree que solamente con mano dura se puede cortar la corrupción o con chicote, con garrote o como lo hace Payo, ¿verdad? Ujú. Y no, ¿cómo es? Luchar contra el sistema de corrupción con el mismo sistema. Claro, claro. Y tenía muchas esperanzas de que cambiara porque yo creo en la alternancia, en que una alternancia puede sanear, ir saneando en algo, ¿verdad? Y no ocurrió. Pero bueno, ahora esperemos que el nuevo presidente eh, haga las cosas como tiene que hacer. Pero eh, ya no le tengo fe, no le tengo fe desde el momento en que dijo, por ejemplo, de que las instituciones públicas como CEPRELAT se usaron como garrote para castigarle a Ujú. su padrino, eh, y que inclusive calificó de injusta aquella acusación de Estados Unidos contra su jefe. Ujú. eh, entonces, no sé no le tengo fe cómo va a ir con su gobierno, O sea, ¿verdad? Sandra, ¿pensás que Eh, estas primeras declaraciones del electo presidente de la República, ese que va a gobernar el país a partir del 15 de agosto, sus primeras manifestaciones ya nos indican el mapa que él va a seguir? sí, esa línea que va a seguir y si van a estar todos de nuevo, porque imagínate, por ejemplo, Nicanor cuando dejó la presidencia de la República y perdió su candidata, ¿verdad? Blanca Ovelar, Ajá. él desapareció de la política. Pero él volvió después. Él estuvo 5 años en Yacyretá. Ujú. ¿Y cómo manejó Yacyretá? Ujú. A ver, ¿hubo alguna apertura allí? Vimos, por ejemplo, cuántas obras sociales financió Yacyretá, cuánto dinero se usó en cada obra, cómo se hicieron esas obras, si concluyeron bien, porque acá, si vamos con antecedentes, ¿verdad? Sabemos de que los puentes se hicieron de manera precaria, con materiales de baja calidad, y todo eso son millones de dólares que este señor tuvo a su cargo y a la hora de que se le pidió informes, escondió Ujú. o proporcionó a medias, ¿verdad? Y toda esa gente va a estar otra vez ahí. O van a Ujú. ser cambiadas por otra. En vez de Nicanor va a estar otra persona
Sí, ¿Y de la qué misma nos hace línea. suponer de que ese sistema corrupto que se está usando en Yacyretá y también en Itaipú, que tiene mucho más dinero aún, Ujú. que se van a, ese dinero se va a usar bien, como tiene que ser, Exacto. para ayudarle a la gente pobre del interior? Que, Ujú. no sé, yo perdí las esperanzas de ir, Y no te en culpo, realidad. Sandra, no te culpo absolutamente. Gran parte de lo que estás diciendo en estos minutos coincido completamente contigo, con tu análisis. Me parecen análisis muy realistas, más allá de que suene pesimista. A ver, tengo un minutito. Decime, vos estás entre Paraguay y Escocia, vas y venís. ¿Cómo es tu vida actualmente, ya un poquito alejada de lo que es el periodismo de investigación? Em, ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Vivís entre acá y allá? Sí, en un minutito, por favor. ¿Qué está haciendo Sandra López hoy en día? Nada. Vas y venís. Sí, voy y vengo. O sea, en el 2000, abril de 2020, Ajá, cuando comenzó la pandemia, un mes después, yo salí del diario ABC Color. ajá, Ellos me pagaron, llegamos a un acuerdo, ¿verdad? ajá. Y entonces, como tenía un novio Sambucú, que vive en Escocia, es escocés, ¿verdad? Entonces, nada, estoy entre Escocia y Paraguay. O No sea, deja de voy ser. por allá de repente 3, 4, 5 meses, 6 meses máximo que puedo Ajá, quedarme en el país sin visa. Y ya, después retorno de vuelta con mi gente y así. Y en 2021 le perdí a mi papá, ajá. justamente en pandemia. Sí, 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 sí. Sí. Y a mi mamá le tengo un poco enferma también. El cáncer está llevando a todos, ¿sí? Sí, no, es terrible realmente. Y aún así se pregunta cuándo la ciencia y la medicina nos van a dar soluciones para ese tipo de cosas. Sandra, muy interesante escucharte. El tiempo voló. Tenía más preguntas que hacerte, sobre todo cómo es la vida de una paraguaya allá en Escocia, un lugar tan distinto. Pero cuando estés allá vamos a llamarte y vamos a hacer otro contacto Zoom para que nos digas cómo es la vida de una paraguayita en Escocia, ¿no? Tan distinto a lo que es nuestro país. Yo te agradezco por tu tiempo, te deseo mucho éxito en lo que estés emprendiendo y ya tendremos oportunidad de seguir charlando, Sandra. Gracias por tu tiempo. Gracias, Juan, a vos por esta oportunidad de compartir un poquito mi experiencia, ¿verdad? Y Ajá. ojalá que haya salido bien esto, porque No, bueno, ya sabes, totalmente. esta es mi segunda entrevista en Dale, TV. Sandra. Un gusto, éxitos. Abrazo a todos. Muchísimas gracias. Interesante la charla con Sandra López, periodista, comunicadora, fue productora de programas que iniciaron ciclos de periodismo de investigación muy interesantes y muy difíciles, en épocas muy difíciles en su momento, como el caso del Informante y el caso del Ojo, que recordamos perfectamente. Ya volvemos. Yo coincido con muchos de los puntos de Sandra López, nuestra colega con quien conversábamos hoy. Aunque suene pesimista, no son grandes las esperanzas que uno puede tener objetivamente observando lo que sucede y el escenario dentro del cual tendrán que manejarse las nuevas autoridades electas. Donde no coincidimos es en la manera en que muchos están tratando de reivindicar ese tipo de derechos, ¿no? Me parece que un Estado de Derecho se rige por las normas. Si tenemos que protestar contra algo, están las reglas de juego, están los límites, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer. Yo creo que ahí nomás está la diferencia entre a lo mejor algunos y otros que han decidido presentar sus reivindicaciones en época postelectoral de una manera excesiva, invadiendo calles, cortando la libre circulación de otros ciudadanos, en fin, excediéndose en los límites que la norma nos impone para que nuestras diferencias puedan ser dirimidas dentro de lo que son las reglas de juego. Pero comparto con ella esa visión no tan esperanzadora que tiene con respecto al futuro de nuestro país, porque las cosas son así y el escenario nos pinta de esa manera. La cuestión está en cómo protestamos, cómo reivindicamos los derechos que nos corresponden como ciudadanos. Hasta la próxima en La Esencia.